Hola, bienvenidos al canal. Hoy os vamos a hablar del amaranto, una planta muy interesante que ha caído en el olvido. El amaranto tiene muchísimos usos. Puede ser un buen tinte alimentario o para teñir textiles. Además, antiguamente se usaba también como maquillaje. Tiene propiedades medicinales y muchas culturas lo han considerado una planta sagrada en sus rituales. Muchas variedades se usan hoy en día en decoración, tanto de jardines como de interiores, y algunas de ellas han sido usadas en el ecoactivismo ya que son resistentes al glifosato. Lo más interesante de las 16 variedades que hay de amaranto son sus propiedades alimenticias. Hay algunas en las que se usa solo la hoja o solo la semilla o ambas. Las hojas de amaranto son muy nutritivas. Tienen un alto contenido en vitamina E que fortalece el sistema inmune. 3 veces más vitamina C que las espinacas. Y si lo comparamos con los tomates, tienen 10 veces más caroteno, 15 veces más hierro y 40 veces más calcio. En cuanto a las semillas, también son muy interesantes, ya que contienen un bajo índice glucémico. Esto hace que sea un alimento ideal para los diabéticos. Evidentemente, no contienen en absoluto gluten y son muy proteicas. De hecho, si situamos un índice de lo que sería la proteína ideal en 100 puntos, el amaranto se discute entre si su puntuación sería 87 a 75. Pero tengamos en cuenta que la leche de vaca son 72, la soja tan solo 68 y el maíz, por ejemplo, 44. Así que el amaranto es una de las mejores proteínas que podemos encontrar en la alimentación. Los primeros restos arqueológicos que encontramos del amaranto datan de hace más de 5.500 años, durante el Imperio Azteca. En aquella época, la agricultura representaba un porcentaje muy pequeño de la alimentación de estos pueblos. Pero es durante el Imperio Azteca que el amaranto alcanza su máximo apogeo. Para estos pueblos, el amaranto tenía un valor nutricional, medicinal y además ritualista. Para ellos era una planta sagrada. Esto hizo que durante la conquista española los colonos demonizaran esta planta y persiguieran su cultivo. Así se fue extinguiendo hasta que hoy en día solo quedan vestigios de su cultivo en las chinampas de México y algunos restos de su presencia en algunas recetas tradicionales mexicanas. El pueblo quechua sigue cultivando hoy en día el amaranto de la misma manera que lo hacían sus antepasados incas, asociado con quinoa y maíz. Mientras en toda Latinoamérica se cultivaba una sola variedad de amaranto, el Amaranthus caudatus, en Norteamérica los pueblos nativos americanos cultivaban 2 especies, el Amaranthus hipocondriacus y el Amaranthus cruentus. Gran parte del éxito de las culturas precolombinas se debe a la nixtamalización del maíz, gracias al amaranto. Este es un proceso que ahora nos explicará Alan, pero antes me gustaría explicaros que también en lugares como Asia se ha cultivado el amaranto de manera tradicional. India, Nepal, Mongolia, Japón, China, incluso Etiopía. Los etnobotánicos no tienen ni idea de cómo ni cuándo llegó el amaranto a esas regiones. Una de las aportaciones más importantes del amaranto a la nutrición no está ni en las semillas ni en las hojas, sino en las cenizas de quemar los tallos de amaranto. Me explico. Varios pueblos americanos descubrieron que si quemaban el amaranto, lo convertían en cenizas, estas cenizas las maceraban en agua y después de esa solución resultante la usaban para remojar el maíz, incrementaba muchísimo el valor nutritivo del maíz. ¿Cómo llegaron a descubrir esto? Es aún hoy en día un misterio. Pero el hecho es que esta técnica se llama nixtamalización y aún la usamos hoy en día. De hecho, se utiliza mucho en México y es imprescindible para elaborar las tortitas de maíz. Con la nixtamalización se consigue que la cáscara del maíz se reblandezca y pueda pelarse este grano fácilmente.
y así hacer una harina, digamos, sin la cáscara exterior del maíz. Lo que pasa es que en este mismo proceso, la niacina, que es un aminoácido que tiene el maíz, se vuelve mucho más disponible para nuestro cuerpo. Esto es sumamente importante, ya que existe o existía una enfermedad asociada al déficit de niacina. Es la pelagra, que producía trastornos bastante graves físicos y mentales. Varios pueblos del mundo en los que se introdujo el maíz como principal forma de alimentación, pensemos en algunos pueblos de África, por ejemplo, que no dominaban esta técnica de nixtamalización, sucumbieron ante esta enfermedad. Los pueblos inca, maya, azteca, incluso pueblos indígenas del norte de América, dominaban este proceso del que acabo de hablar y de esa manera son civilizaciones que se hicieron enorme y que perduraron durante muchos siglos con una alimentación basada en el maíz. Nuestro amaranto es un amaranto tricolor. Viene de las líneas genéticas asiáticas. Lo plantamos como alternativa a la lechuga ahora que aprieta la calor en verano. De hecho, mira qué hojas tan bonitas tiene. Es una planta con un tipo de fotosíntesis muy curioso y eficiente que se llama C4, que no C3. La fotosíntesis C4 permite a la planta crecer el doble a la misma cantidad de agua y luz solar. Esto quiere decir que el amaranto es un 40% más eficiente que la variedad más resistente a la sequía de maíz. A la hora de sembrarlo, sus semillas son muy pequeñitas, así que hay que esparcirlas por el suelo y taparlas superficialmente. Es muy curioso que en algunos pueblos de Sudamérica, cuando plantan amaranto, a continuación barren para así tapar poquito las semillas. También hay la opción de hacer plantines y no siembra directa. Son unas plantas que se dan muy bien en terrenos pobres, aunque si las hacemos crecer en terrenos ricos se hacen enormes. Toleran muy bien el calor y el frío. Tienen flor macho y hembra en la misma planta y además se hibridan con mucha facilidad. Es por esto que si queremos plantar más de una variedad debemos separarlas como mínimo 1 kilómetro. Sabéis que nos encanta cultivar muchísimas variedades de cosas en nuestro huerto, pero hemos decidido plantar solo una variedad de amaranto por este motivo. La recolección de semillas podemos hacerla fácilmente introduciendo las panículas dentro de una bolsa de papel y agitando. Luego bastará pasar estas semillas por un fino tamiz para quitar las últimas impurezas y ya tendremos nuestra cosecha. Tengo que añadir que es una planta que se cultiva muy fácilmente y es muy agradecida. Me gustaría explicaros 4 maneras muy sencillas de aprovechar el amaranto en nuestras cocinas. Con las hojas podemos hacer ensaladas si las consumimos en crudo, pero también podemos cocerlas como haríamos con unas espinacas. El tiempo de cocción del amaranto es prácticamente el mismo que el arroz integral. Eso quiere decir que podemos cocerlos juntos y además, si los comemos a la vez, vamos a incrementar el potencial nutricional de los 2 ingredientes. Otro uso muy curioso que podemos darle a las semillas es inflarlas como si fueran palomitas de maíz. Para ello las ponemos sobre una sartén bien caliente, vamos removiendo hasta que empiecen a explotar. Lo bueno de este método es que se conserva el embrión tal cual y por lo tanto también conservamos sus propiedades nutricionales. Estas palomitas de maíz podemos servirlas sobre una tostada con aguacate, sobre una crema, sopas o en el desayuno con una granola o un muesli. Y por último, uno de nuestros usos favoritos para el amaranto, que es germinar las semillas. Nutricionalmente los germinados son una pasada y además muy fácil hacerlos en casa. Próximamente subiremos vídeos sobre este tema en profundidad. Esperamos que el vídeo os haya gustado y os haya sido útil. Agradeceremos que le deis al like y que os suscribáis al canal y estaremos atentos a vuestros comentarios. Hasta el siguiente vídeo.